Bueno, entonces, sobre las verificaciones e inspecciones de la que está en la ITC 5 del reglamento, lo habíamos nombrado en el tema anterior porque, como estábamos hablando de documentación de instalaciones para ponerla en marcha, pues necesitábamos comentar qué instalaciones llevan una verificación inicial. Entonces, habíamos visto eso, exactamente las instalaciones que lo llevan. En el reglamento, en la ITC 5, nos habla un poco más de verificaciones, nos habla de las verificaciones que hay que realizar previas a la puesta en servicio. Si os vais al reglamento, tenéis ahí el cuadro resumen azul, que está en las 2 páginas, donde nos detalla las verificaciones. Eso es previas a la puesta en servicio. Es decir, habíamos hablado el otro día de cuáles llevan inspección inicial, que lo tendría que hacer una autoridad competente, es decir, industria, o un organismo de control autorizado por industria. Pero las verificaciones previas a la puesta en servicio se supone que las tenemos que hacer nosotros como técnicos que hemos ejecutado la instalación antes de terminarla. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos hecho una instalación, sabemos que está bien, pero se nos puede pasar algo. Entonces no está de más que, por ejemplo, utilizando el cuadro resumen del reglamento, como si fuera un checklist, pues vamos comprobando todo, ¿no? Entonces, tenemos que verificar, distingue por examen y por ensayo. Unas van a ser pruebas que vamos a hacer con los aparatos que vamos a medir, y otra va a ser, pues, simplemente ir mirando visualmente y comprobando que todo está según pone así. Por ejemplo, si el material eléctrico instalado permanentemente es conforme a las prescripciones instaladas en el proyecto o en la memoria. Si nos han prescrito en la memoria o en el proyecto un tipo de material y es ese u otro, ¿no? Si el material ha sido elegido e instalado correctamente conforme a esto y conforme a las prescripciones del reglamento y del fabricante del material. También se supone que eso, como lo hemos instalado, lo sabemos, pero bueno. Que el material no presenta ningún daño visible que pueda afectar a la seguridad. Pues que esté un mecanismo un poco roto o alguna cosa así, se supone que eso tiene que estar dentro del... Cualquier daño no tiene que afectar a la seguridad, nosotros valoramos hasta qué punto es, si está roto y tiene una grieta, o si está roto y le falta una parte. Y entonces podemos hacer contacto directo con el mecanismo, por poner un ejemplo. Luego, la existencia de medidas de protección contra choques eléctricos por partes bajo tensión, contactos directos, el aislamiento de las partes activas, barreras, obstáculos, etc. Que todas las tapas de las cajas estén puestas, por ejemplo. Entonces, la existencia de medidas de protección contra choques eléctricos derivados del fallo de aislamiento, es decir, contactos indirectos. Pues pueden ser el uso de dispositivos de corte automático, pues, interruptores de máxima corriente, fusibles, diferenciales, pues comprobar que están todos los interruptores de protección, existencia y calibrado de los dispositivos de protección, si hemos puesto, ¿os acordáis cuando hemos hablado de selectividad, etcétera? Si hemos puesto algún interruptor que hay que ajustar, pues ajustarlo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando estamos instalando los cuadros, que igual no dejamos ajustados los tiempos en los diferenciales selectivos, o si podemos mover la curva en un automático, pues ajustarla, ¿vale? Barreras cortafuegos, dispositivos que impidan la propagación del fuego, utilización de materiales y medidas de protección apropiadas a las influencias externas. Pues imaginaros lo que hemos hecho en el exterior, que tenga un IP adecuado, que eso tendría que estar en la memoria. Bueno, en la memoria tanto detalle de esto no hay, ¿no? Tendría que ir en el proyecto, o si no, que nosotros sabemos que tiene que ser ese material. Existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias, informaciones similares. La identificación de circuitos, fusibles, interruptores y bordes. Muy importante que el cuadro esté etiquetado. Muy importante. La correcta ejecución de las conexiones de los conductores, como lo hemos conectado nosotros, como todo el rato, pues está correctamente, pero bueno, que esté todo bien embornado, sujeto.
Aquello de lo que a los que no habéis trabajado nunca, cada vez quedáis menos aquí en clase, los que no habéis trabajado nunca, os digo en las prácticas, cuando dejas algo a medias para el día siguiente, tienes que dejarlo de forma que cuando vuelvas, es como cuando estás trabajando, te vas al bocadillo y cuando vuelves has desconectado. Entonces, tienes que terminar de manera que cuando vuelvas te acuerdas por dónde ibas, porque si no, lo típico, se me quedó una borna sin conectar, un cable sin no sé qué. Eso es como, eso no está en ningún libro, pero es un poco una manera de trabajar, ¿no? Pues que no pase, para que no pasen esas cosas, lo comprobamos. La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento. Bueno, hay muchas cosas de estas que son de diseño, que si lo hemos ido replanteando bien, instalando bien, está bien. Sí, seleccionando el material bien, pues está bien. Y luego lo que es mediante medidas y ensayos, ¿no? Que serían las medidas que hacemos ya con el polímetro, con el tester, con el aparato multifunción o lo que sea. Medida de continuidad de los conductores de protección. Pues imaginaros que eso, nos hemos ido al bocadillo, hemos dejado ahí una caja que pusimos una tapa, pero faltaba algo de conectar y ahí está desconectado, ahí está abierto el conector de protección hasta el final. Entonces, si medimos la continuidad, pues vemos que en algún sitio está abierto, o bien porque no está conectado directamente, o bien porque se ha roto, o bien porque no hace bien contacto. Una cosa que pasa a veces es que pisas el plástico con el tornillo, pero no llegas a romper el plástico, entonces no habría contacto eléctrico. Bueno, ese tipo de cosas. Esto, al comprobar, por eso se hacen estas medidas, claro, para comprobar que, no se te ha, que si se te ha quedado algo, lo localizas. Pues medís la continuidad de los conductores de protección, la medida de la resistencia de puesta a tierra, la medida de la resistencia de aislamiento de los conductores, la medida de la resistencia de aislamientos de suelos, paredes, cuando se utilice este sistema de protección. Nosotros este no lo utilizamos, ¿vale? Esto sería, si mal no recuerdo, en quirófanos o la medida de la rigidez dieléctrica, de medida de aislamiento. Y luego, adicionalmente, nos pone, hay que considerar otras medidas y comprobaciones que son necesarias para garantizar que se han adoptado convenientemente los requisitos de protección contra choques y tal. Se realizarán una o varias medidas indicadas a continuación según el sistema de protección. La medida de las corrientes de fuga, la comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales, que para esto es uno de los aparatos que hay que comprarse para tener el carnet de instalador, un aparato en el que lo conectas y te comprueba a qué intensidad dispara el diferencial, y así sabes que está correcto. La medida de la impedancia de bucle y la comprobación de las secuencias de fases en el caso de que en un monofásico no toca. Entonces, de todas estas medidas os he puesto, antes de entrar, esta mañana que estaba enredando por ahí y lo he encontrado, y os he puesto el enlace en el chat. Igual lo habéis visto, que hay ahí un enlace a un curso gratuito de PLC Madrid, y así cambiáis de profe y veis otra cosa diferente. Y hacen ahí un curso con un fabricante de aparatos de medición, hacen un curso gratuito específico de todas estas medidas que pide el reglamento, ¿vale? Las medidas reglamentarias. Entonces, bueno, pues me ha parecido interesante. Esta era una de las prácticas que hacíamos, que por ejemplo lo empezamos nosotros cuando Roberto y Cibri, con la vivienda que estaba terminada. ¿Os acordáis que empezamos a mirar con el aparato multifunción? Pues una vez que has terminado la instalación, compruebas esto y ya está. Esto lo habríamos hecho en las prácticas. Pero bueno, está muy bien explicado en los vídeos que tienen ahí en el curso, entonces, si os apetece, ahí podéis ampliar todo esto. Entonces, esto, verificaciones previas a la puesta en servicio, que hace el instalador, que eso es lo que es también interesante, independientemente que sea una vivienda. Esto es una vivienda, pues no tiene que venir una OCA, ni va a venir la compañía a comprobar nada, tú haces el certificado de instalación, lo llevas y ya está, pero tú como instalador responsable de lo que has hecho, coges y compruebas estas cosas. Verificación visual, así como lo mismo que cuando vas recogiendo la instalación, sirve, ¿no? Según vas recogiendo, terminando, vas haciendo una inspección visual y un poco repaso de toda la instalación, y luego haces las comprobaciones de la resistencia puesta a tierra, de aislamiento de los conductores, de conductores de protección, ¿vale?
Y luego, pues decíamos, inspecciones iniciales obligatorias tenían que hacer, pasamos la página, tenían que hacer esos locales, y inspecciones periódicas, pues no es solamente la inspección inicial y luego que aquello sea un desmadre. Inspecciones periódicas hay que hacer cada 5, cada 10 años, dependiendo. Todas las instalaciones que han tenido que pasar una inspección inicial con el organismo de control autorizado, en el cuadro que nos señala en el reglamento, tienen que hacer una inspección periódica cada 5 años. Y cada 10 años las instalaciones comunes de edificios de vivienda que tienen una potencia total instalada superior a 100 kilovatios. Y ya está. Luego la inspección se hace, vale, y la inspección va a dónde o sirve para qué. Pues la inspección, una vez que se ha hecho la inspección, puede ser que sea favorable, que no sea favorable, que sea negativa, porque se detecten fallos, o que depende cómo sean los fallos, sea condicionada. Entonces, esto, sigo en la ITC, ¿vale? El procedimiento, una vez que se ha hecho la inspección esa, pues si es favorable, ya está. Puede haber defectos leves, que claro, ahora entramos, primero vemos qué es lo que pasa con los defectos y luego entramos en lo que son los defectos, ¿no? Puede haber defectos leves que en realidad son defectos que no afectan a la seguridad y al funcionamiento de forma inminente ni al uso efectivo de la instalación. Entonces esos se pueden anotar y normalmente se anotan y se subsanan antes de la próxima inspección. Y en la ITC nos dice que asimismo podrán servir de base a efectos estadísticos y de control para el buen hacer de las empresas instaladoras. ¿Os acordáis que en el tema anterior la empresa instaladora se guardaba 2 copias del certificado de instalación, una para el archivo y otra para estadísticas? Bueno, pues aquí aparecería lo de estadísticas, ¿no? Para que reflejes. Bueno, pues resulta que, no sé, un defecto leve. Una tapa que no encaja bien del todo, pero no se cae. Bueno, por ejemplo, no afectaría a la seguridad, pero parece que está ahí un poco... Bueno, condicionada. Si tenemos algún, evidentemente, bueno, o negativa, yo creo que los extremos. Favorables si no tenemos ningún defecto o algún defecto leve. Negativa si tenemos algún defecto muy grave. ¿Vale? Al menos un defecto muy grave. Entonces, en este caso, las instalaciones no pueden entrar en servicio y el organismo de control va a hacer un informe que dice que hay que corregir eso y hasta que no esté subsanado no se va a dar suministro para las nuevas. Para las instalaciones que ya están en servicio se les hace un certificado negativo que se manda a industria. Con lo cual, bueno, pues lo que tarde en tramitar, después de llegar a la comunicación de que te darán un plazo para que subsanes eso, pues decir, prohibido dar servicio, si ya lo tienes, no sé en qué plazo te amenazarían con cortar el servicio. En caso de que tengas un defecto grave o algún defecto leve apuntado en otra inspección que no se ha corregido, entonces tendríamos condicionada. Entonces, en las instalaciones nuevas tampoco te van a dar servicio hasta que se haya corregido, y en las instalaciones que ya están en servicio te dan un plazo de 6 meses para que se corrija, y a partir de esos 6 meses sabes que o se controla o alguien, bueno, que estás en riesgo de, si no lo has corregido, que te puedan cortar el servicio. Entonces, que son defectos graves y muy graves para que puedas, o que no te den servicio o que te lo puedan cortar en una inspección. Entonces, el defecto muy grave es el que es un peligro inmediato para la seguridad de las personas y bienes, ¿no? Que nos viene ahí subrayado. Entonces, el equivalente en riesgo laboral es al riesgo grave inminente. Se consideran esos incumplimientos pues, riesgo de contactos directos en cualquier tipo de instalación, y además en locales de pública concurrencia, en locales con riesgo de incendio y explosión, locales de características especiales, con fines especiales, quirófanos y salas de intervención.
uno que es un defecto muy grave, pues puede ser cualquiera que pueda provocar un contacto directo en una instalación. Imaginaos que el típico de un mecanismo que se le ha caído una tecla, por ejemplo, que nosotros, como sabemos dónde darle, pues le das ahí en la piececilla de plástico y tal. Claro, o sea, tú no tienes por qué estar mirando cuando entras en la habitación al dar la luz, que no des en alguna parte, que no metas el dedo un poco y toques una parte en contacto eléctrico, ¿no? Bueno, eso, o cables colgando, o bueno, la casuística, no sé, los que trabajáis, si nos podéis dar ejemplos sin dar datos de riesgos muy graves, de defectos muy graves. Bueno, en cualquier caso, si tenemos un defecto muy grave, lógicamente para eso se hace, no va a haber servicio. Y un defecto grave es el que no supone un peligro inmediato, pero puede acabar originándose un fallo en la instalación. La diferencia es que inmediatamente pueda producirse un accidente o que pues la típica cosa que no está muy bien ajustada y a fuerza de no arreglarla y seguir tocando ahí, pues entonces al final se cae esa tecla o al final se cae ese interruptor y al final acabas dándole con el dedo directamente en partes con contacto eléctrico, por ejemplo. Este es el de la herradura que perdió un clavo, ¿no? Y al final, a falta de no arreglarlo, pues lo perdemos. Entonces, y aquí dentro de este grupo sí que nos detalla posibles, para que no quede tampoco en la consideración nuestra, pues falta de conexiones equipos. A ver, esto no es el peligro inmediato, es con el uso de la instalación o también, que no lo he dicho, cuando se produzca un fallo. Entonces, en caso de, por ejemplo, en caso de que hubiera que poner conexión equipotencial, que no la hubiera. Que no hubiera medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos, ¿no? Falta de aislamiento en la instalación. Esto yo creo que defectos graves, no sé, en qué instalaciones no los hay, porque vas por los sitios, vas por los talleres y faltan tapas en todas partes. O sea, que no es una cosa que llame, pero es como que llama la atención, lo primero que ves ahí, ¿no? Falta de protección adecuada contra cortocircuitos, sobrecargas en los conductores en función de la intensidad máxima. Faltas de continuidad en los conductores de protección. Lo que decíamos, pues está el conductor de protección cortado, pues decíamos, ¿cómo funciona el diferencial? Mide la corriente de fuga, mide la diferencia esa. Si el conductor de protección está en la tierra, está conectada, pues en cuanto se produce la fuga, como tiene una vía por donde fugarse, la detecta. Si no, la fuga somos nosotros. Entonces, en cuanto se produce el fallo, nosotros tocamos y somos nosotros los que hacemos saltar el diferencial. Eso sería un defecto grave. Valores elevados de resistencia a tierra. Incluso, por ejemplo, que se haya desconectado la resistencia de tierra, por ejemplo, y entonces nos daría un valor infinito. La resistencia, la línea de puesta a tierra, la línea de tierra. Defectos de la conexión de conductores de protección a masas, sección insuficiente en los conductores de protección, partes o puntos de la instalación defectuosa que puedan ser origen de averías, falta de sección en los conductores que produzcan caídas de tensión elevadas, falta de identificación, mi favorita, de los conductores neutro y de protección, o lo que decía Robert, que los neutros, que suele ser un cisco, pues ya no que no estén identificados o que no estén bien conectados o que... Bueno, pues esos son defectos graves. No suponen un peligro inmediato porque por eso está así, porque funciona todo, ¿no? Pero en el momento en el que hay un fallo, pues sí que es un riesgo. Empleo de materiales receptores que no se ajusten a las especificaciones vigentes, ampliaciones que no se hubieran tramitado según lo anterior, carencia del número de circuitos mínimos y sucesiva reiteración y acumulación de defectos leves. Bueno, y el defecto leve es el que no supone un peligro para las personas. No perturba el funcionamiento, no tiene un valor, por ejemplo, no perturba el funcionamiento de la instalación y en el que reglamentado no tiene un valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.
Bueno, pues puede ser que aquello de cuando mides la Tierra, que en lugar de darte 25 ohmios te dé, no sé, 28, que tenga un valor un poco más alto, pero que no sea muy alto. Bueno, cosas así que estén un poco en el límite, ¿no? Bueno, pues eso sobre las inspecciones. Inspecciones y verificaciones. Y esto mismo que hemos dicho, entonces, claro, lo hacemos estamos en periódicas, hay que hacerlo cada 5 o 10 años. Vale. Luego hablamos del mantenimiento. Entonces, en el mantenimiento, vamos a distinguir entre mantenimiento preventivo y correctivo. Y yo creo que más o menos todos ya los vamos sabiendo. El preventivo, que es el que hay que hacer una serie de comprobaciones periódicas y no esperar a que se estropeen los aparatos. Y el correctivo, que es el que, evidentemente, cuando hay un fallo, aunque no le toque revisar, pues vamos a mirarlo. Y sobre esto nos van a dar unas directrices, unas orientaciones para hacer un procedimiento del mantenimiento preventivo, un procedimiento del mantenimiento correctivo. Tiene que haber un manual de mantenimiento, tiene que haber un plan de mantenimiento preventivo, claro, y estos son los apartados que hay en el libro. Del plan de mantenimiento preventivo tiene que derivar, lógicamente, un calendario de revisiones, una lista de las revisiones que vamos haciendo, y ahí habrá en un archivador o en algún programa un archivo, unos controles de las revisiones que vamos haciendo, y luego en el libro nos da unas pautas para el mantenimiento, generales para mantenimiento en pequeños talleres y los trabajos a realizar en instalaciones durante el mantenimiento. Entonces, respecto al mantenimiento preventivo correctivo, los que trabajáis en mantenimiento, Roberto, Ángel y bueno, Cibri también, ¿no? Aunque no sea puramente eléctrico, pero también hace mantenimiento. No sé, vosotros cada empresa lo lleva de una manera, ¿vale? Que unos llevarán, que hay empresas que van solo a apagar fuegos, que están solamente con el correctivo, y hay otras que le dan más importancia al preventivo. Pero bueno, vosotros veis que es importante llevar bien el mantenimiento preventivo para evitar fallos. Es vital. Pues ahorra trabajo del correctivo. El mantenimiento preventivo es vital. Y lo cumplís. Bueno, vosotros, que por eso íbamos a ir a verlo de sí o no, yo ya sé que tenéis un plan de mantenimiento preventivo, lo cumplís y... Nosotros, por ejemplo, en grúas, el preventivo le tenemos contratado y el correctivo lo hacemos nosotros. Claro. Bueno, pues está bien, porque como estáis ahí, sí, siempre vais a responder más rápido. Y luego en instalación, pues hacemos todo nosotros. En grúas, es que en grúas para pasar la OCA necesitas un certificado de una empresa de mantenimiento, ¿no? ¿Es así, Robert? Nosotros en principio no. Nosotros sí, lo teníamos con Mainsa precisamente, no sé si la conocéis, porque necesitas un certificado para pasar la OCA. Nosotros solo tenemos certificado con Mainsa para el tema de las células de carga. Ya, es que el tema de grúas ya se me escapa. El tema de grúas es igual que lo demás, lo que pasa es que te tienen que certificar que las cargas máximas autorizadas no sobrepasan, que las células están bien calibradas y ajustadas y nada más. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, nosotros con Mainsa. Es que todo eso además ya no solo es por el puro mantenimiento, es que es, por ejemplo, por las inspecciones, por el certificado, hay esos que te requieren cosas. Sí, las ISOs te lo requieren. Claro. Sí. Bueno, me imagino que una de las cosas que las recomendaciones que nos hace para el mantenimiento preventivo,
que también parece un poco de cajón, pero es muy importante el stock de repuestos que se tiene. Claro, el mantenimiento preventivo se adapta a cada empresa, no va a ser lo mismo, no es ni la misma instalación eléctrica, ni tiene la misma vida la instalación de Sidenor que la de Alfa, que la de Gullón, que no están trabajando en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, el mantenimiento preventivo no es uno, se adapta a las condiciones de trabajo de cada instalación y claro, ahí dices, para que eso funcione bien y para que no se paren las instalaciones y la producción siga siempre rodando, pues claro, tiene que estar eso muy ajustado y no pasarse tampoco a veces de cambiar piezas o de ser excesivamente, no me sale la palabra, excesivamente, no sé, exquisito y estar quitando piezas antes de tiempo o subir mucho en gastos de repuestos, etcétera. Entonces, claro, de los puntos que nos pone ahí tienes que controlar el stock, tienes que analizar los manuales de los equipos, cada máquina, que al final las máquinas, hablamos de máquinas en la industria, pero las máquinas no son como un taladro, o sea, al final son instalaciones en sí mismas que tienen, bueno, la que menos un poco de complejidad y las que más, pues bastante, ¿no? Sí. Entonces, hay que analizar cómo funciona cada máquina para ver cuáles son los puntos críticos, lo que más suele fallar y adaptar los plazos de revisión de cada componente a eso. De ahí lo que decíamos, realizar un estudio de la instalación eléctrica y los receptores que están instalados en ellos. Pues adaptarlo a la parte de instalación eléctrica en nuestro caso. Trazar un esquema o un calendario basándose en la vida útil de los elementos para adelantarse y sustituirlo con anterioridad. Pues bueno, eso. Desde un poco se parte de la teoría, pero luego en la práctica, en las condiciones en las que nosotros trabajamos, pues se va uno ajustando los tiempos habituales de finales de carrera, de mecanismos, de interruptores automáticos, es que como estoy pensando en instalaciones, se me ocurren los contactores, bueno, ese tipo de los que tienen partes móviles o tienen normalmente suelen ser los que más fallan, dependiendo de la suciedad del proceso también. Uh-huh. Entonces, hay que hacer este plan de mantenimiento, evidentemente hay que trasladarlo a un calendario y ir adaptándolo, verificar la instalación, los elementos que en ella intervengan para evitar estos fallos o problemas. Y luego las reparaciones, claro, esto además hay que programarlo, hay que encajar todo esto, a veces para realizar un preventivo de una máquina o de hay que pararla o hay que intervenir. Entonces esto hay que encajarlo en la producción. Lo hace el turno de noche, lo hace por la mañana, lo hacen cuando estén trabajando los operarios en otra máquina, todo esto, o a veces, no sé, a lo mejor hay máquinas que cada proceso es un mundo. Pero a lo mejor hay máquinas que aunque haya que perder X horas cada X tiempo para hacer el preventivo, pues hay que hacerlo. Porque si no, al final no sabemos qué avería. Si no rompe por un sitio, igual la avería es mayor porque el desgaste lleva a estropear más que esa pieza, sino otras más. Y entonces al final la avería y el paro es de más tiempo. Entonces, bueno, esto es un poco a medida, digamos, ¿no? Se puede partir y al final, a medida, el que tiene el trabajo de mantenimiento a mí me parece muy interesante porque les parece, yo me acuerdo de hace unos años cuando estábamos más cuando se entendía más el mantenimiento como de apagafuegos y de estar corriendo a arreglar las máquinas y ser súper listo para saber siempre lo que le ha pasado, lo que no y cambiarlo rápido y ágil y tal. A ir adelantándose y claro, te tienes que adaptar. El que entra, digamos, de nuevas en mantenimiento, pues imaginaros que se empieza un proceso desde cero, pues tienes que empezar lo primero por analizar lo que tienes delante, partir de las averías típicas, de los tiempos de vida típicos de cada mecanismo, pero luego ir incluso dicen, pues no es lo mismo eso, no es lo mismo en Sidenor que en Aguas que en Alfa. Pues en Alfa la vida será peor, entonces igual al principio hay que ir mirando un poco antes del tiempo esperado de vida, comprobando que funcione bien y
y sustituyéndolo o comprobando cuál es el estado para no llegar a la avería. Bueno, no me voy a enrollar con esto porque me parece un poco de lógica, vamos. Vosotros, no sé, vosotros que nos... Bueno, y otra cosa, más adelante, pero otra cosa importante aquí es también el funcionamiento del equipo, de la documentación. Me estoy yendo un poco del guión, pero me parece que ¿no? Los que están en mantenimiento, que funcione la comunicación, que quede todo bien registrado, que, digamos, que haya colaboración para a veces te encuentras problemas que no te encuentras problemas que son nuevos o fallos que no se localizan, pues a veces entre vosotros, lo típico de cuando entre el equipo no funciona, no se trabaja bien, pues entonces ya es más difícil, ya te encuentras solo, pero a veces pues es más importante eso, trabajar bien con los compañeros y ayudarse en el caso de la transferencia esta de la información. Vale, procedimiento para llevar a cabo el mantenimiento correctivo. Hay que controlar el stock de material para evitar demoras en la falta del mismo. No olvidar las medidas de seguridad y salud. Conocer la instalación y los pormenores lo mejor posible para que éste sepa no solo actuar conveniente y rápidamente, sino también determinar qué es lo que puede fallar conociendo los síntomas. Y para ello se deberá realizar un estudio de la instalación y los elementos que existen en ella. Y hay que conocer cada elemento para la sustitución. Eso se refleja normalmente en el plan de mantenimiento, en el manual de mantenimiento, perdón, y el plan de mantenimiento es ese calendario donde se refleja lo que hay que ir haciendo en cada momento. Bueno. ¿Vosotros con qué, a la hora de archivar la documentación y eso, vosotros qué tenéis? Un programa, supongo, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, en Grúa es Excel. Bueno, te puedes generar una plantilla en Excel y ir metiendo... Sí, eso es. Y luego tienes una página de avisos, pues que quedas pendientes para la próxima revisión, pues las escobillas de no sé qué motor están ya en el mínimo, para pedirlas, no sé qué, pues de todo. Pero Excel principalmente. Ya. ¿Y lo guardáis en Excel? O sea, ¿guardáis una hoja con cada revisión y...? Sí, una hoja con cada grúa, cada revisión mensual o trimestral, dependiendo de la importancia de la instalación. Y así lo tenemos todo. Por Ya. ¿Y talleres. ¿Los avisos los metéis en algún calendario o algo? Sí, un calendario. Cada grúa tiene su calendario y trimestral o mensual, y dentro del archivo de esa grúa pues te viene el Excel del preventivo, el Excel de lo que hay que pendiente de revisar o lo pendiente que tenga controlar una fuga de no sé qué o tal, lo que sea. Bueno, no, a ver, sobre todo si se maneja bien el Excel y ya los que saben hacer macros y vínculos y todo eso, pues puedes hacer Sí, porque no es que eso al final todo suma. Luego te dicen horas de parada anuales por grúa tal, por tal problema tal, te lo sacan todo. La estadística no falla después. Sí, pero es que sí, eso es importante. Un programa al final, lo que pasa es que depende. Un programa es cómodo porque, sobre todo, a mí me parece sobre todo por las alarmas, porque te gestione todo, te vaya, según lo abres, pues te vaya saliendo lo que tienes que revisar hoy, lo de mañana para que compruebes, o la semana que viene para que compruebes que tienes el material, y luego para sacar las estadísticas también, porque al final tú tienes un plan de mantenimiento, pero puede que, por lo que sea, porque ha venido una tanda de repuestos que no están durando tanto, todo eso lo vas detectando, o sea, muchas veces nos fijamos más en cumplir nuestro plan y a veces detectas que algo se puede mejorar o algo te está yendo mal, no siempre lo llevas, digamos, de cabeza, ¿no? Que te pones a analizar hacia atrás y dices, jolín, pues hace el año pasado o hace 2 años una serie de repuestos nos duraban más horas y ahora nos duran menos, o cosas de ese tipo. Entonces,
¿Cómo se analiza eso? El control que cada uno, con que tengáis un sistema en el que os organicéis todos bien, pues ya está. Pero tiene que haber, hay un registro y lo que dices, que es una suma, al final unos números para controlar más o menos que no se nos está yendo nada, ¿no? Bueno, pues ese es el calendario, listas de revisiones, pone aquí. Las tablas que nos pone como ejemplo de modelo, la verdad que no he buscado nada específico de mantenimiento eléctrico y precisamente los que nos pone aquí, pues hombre, no es muy eléctrico, ¿no? Ejemplo de modelo de plan de mantenimiento, operación 1, semana 1, semana 2, vale, bien. La tabla siguiente, la 11.2. Ejemplo de calendario de actividades. Máquina, grúa, modelo X, el técnico, tal, aceite, bujías, presión de neumáticos. Bueno, pues no es lo que nosotros haríamos precisamente. Que ya podían habernos mirado pues a finales de carrera, contactores, las cosas. Pero bueno. No, pautas para ejercer el mantenimiento en pequeños talleres nos da. Bueno, pues inspecciones periódicas para analizar el desgaste o rotura de elementos de la instalación o equipos. Registrar las operaciones de mantenimiento realizadas. Lo que hemos ido diciendo, está a veces lo del papeleo, el papeleo no, pero el llevar un control estadístico, digamos, pues nos ayuda a controlarlo y a detectar lo que estamos haciendo mal. Optimizar los procesos de mantenimiento con el fin de realizar las operaciones de mantenimiento en el menor tiempo posible. Bien, a veces no te das cuenta, siempre se ha hecho así y resulta que si lo haces en otro orden o igual se puede hacer en menos tiempo o más sencillo. Minimizar los riesgos laborales, evidentemente. Controlar los elementos para reparaciones, es decir, el almacenamiento, pedidos de materiales. Tal. Por ejemplo, es importante cuando llegan las vacaciones de verano, cuando cierran las fábricas, por ejemplo, cuando cierran los almacenes, los registros, ¿no? Cuando llega, hay procesos que tienen paradas y hay procesos que no tienen una parada como tal en agosto o cuando se haga, ¿no? Entonces, hay que anticipar, aparte del mantenimiento, digamos, normal a lo largo de todo el año, pues hay que controlar cuando se va a hacer una parada de todo el proceso. A lo mejor vas a hacer más revisiones y vas a necesitar más material, tienes que anticipar eso. Y luego, concretamente, para el momento en el que suelen cerrar los almacenes y los fabricantes, que suele ser en agosto, y todos te mandan, antes ya sobre junio, te mandan las fechas de cuándo van a cerrar, pues tienes que controlar tiempos de suministro, etcétera, para poder seguir con el mantenimiento. Si el proceso sigue durante ese periodo de vacaciones, tú tienes que seguir con material y si te van a tardar en servir 2 meses en lugar de 1 mes, pues tienes que anticiparlo. Controlar las operaciones de mantenimiento, formar y seleccionar al personal de mantenimiento, pues obvio también. Incluso formar y mantener formación continua, porque van saliendo cosas nuevas, porque van trayendo, bueno, se van también cambiando aparatos, o sea, se van utilizando aparatos diferentes de los que en el propio proceso, entonces hay que reciclarse, hay que mantenerse al día. Y trabajos a realizar en equipos e instalaciones durante el mantenimiento. Bueno, pues a la hora de realizar las operaciones de mantenimiento se deberá de seguir una serie de trabajos necesarios. Revisar el estado de los elementos utilizados. Preparar los elementos destinados al mantenimiento. Preparar los elementos destinados al mantenimiento, esto es un poco confuso. A mí casi me suena a aparatos de comprobación, de medición o a herramientas. Claro, si eso no está, correctamente en servicio, pues poco vamos a hacer, ¿no? Diseñar y sí da la sensación de... Dime. Perdón, que digo que sí da la sensación de que habla de ello. Dice revisar el estado y reparar los elementos destinados al mantenimiento. Pues yo entiendo que antes de reparar yo le habré añadido a revisar.
Sí, pero que da la sensación de que sí que habla de las herramientas. Claro, claro. Entonces, dices, bueno, pues hombre, por supuesto, dices, porque si vamos con aparatos o con herramientas que no están en condiciones, pues poco vamos a hacer. Pero claro, es que igual nos estábamos acordando del plan de el mantenimiento preventivo de la instalación y ahí tenemos que meter, pues efectivamente, calibraciones de los aparatos de medición. Si el aparato nos está engañando, pues tampoco estamos haciendo la revisión bien. Nos está dando valores que son falsos y nosotros nos engañamos. Entonces, ahí habría que meter todas las calibraciones también de los aparatos de medición, de los polímetros, de las pinzas, de lo que utilicemos. Diseñar y poner en práctica los programas de mantenimiento preventivo. Bueno, claro, claro. Formar y seleccionar al personal de mantenimiento, controlar la compra y el pedido y el almacenamiento de los equipos, seleccionar los materiales y los equipos para el mantenimiento, controlar el inventario de los materiales y los equipos destinados al mantenimiento y el mantenimiento de los equipos de seguridad. Claro, aquí, por eso es tan complejo al final. A ver, luego habrá incluso cosas que se... Bueno, hay un tema, con los repuestos hay un tema que son las garantías, claro. Entonces tú tienes que tener un stock para tu preventivo, que no sea demasiado para que no cargues demasiado y que no sea demasiado para que también cuando anticipes un repuesto te viene con una garantía y si se te pasa también, dices, si compras demasiado, pues a lo mejor se te pasa la garantía, aunque es decir que no todos los aparatos, o sea, no son cosas que caduquen, como el queso, pero sí que es cierto que si acumulas demasiados al principio y luego se ha pasado la garantía, pues tienes ahí algo que resulta que no es válido y ni siquiera, o incluso cuando lo traes, comprobar el correcto funcionamiento, que eso a veces depende de cómo se ande o cómo esté establecido en el mantenimiento. Tú compras un motor pequeño, pongamos, ¿no? Tú compras algo y lo vas a poner en la estantería hasta que te haga falta y si el día que te hace falta no funciona, pues a lo mejor había que hacer una comprobación cuando se compra de que eso funciona antes de ponerlo ahí. Aquí hay muchos pequeños detalles que esto estará en el plan de mantenimiento, pero quiere decir que son cosas que hay que comprobar, que tú piensas que tienes dos motores que funcionan, uno te ha venido mal, le tienes en la estantería y cuando le vas a usar a cambiar porque tocan las horas, o imagínate, o porque la máquina está mal y está el proceso parado, pues resulta que el motor de repuesto también estaba mal y estás vendido. Entonces también hay que hacer un control de entrada de lo que tienes. Y los equipos de seguridad también caducan, también tienen sus plazos. Esto, quien lleva el tema de seguridad, pues también se tiene que estar pendiente de esto, pero los arneses, por ejemplo, digo los arneses, todo, pero los arneses son una cosa, aparte de estar en buen uso, por ejemplo, pues tienen una fecha de caducidad, un montón de... Los guantes, que es una cosa que nos suelen, entre comillas, regalar. Los cascos. Los cascos de la cabeza. ¿También tienen fecha esos? Sí, hombre. 2 años. No me había fijado. Sí, todo. Pues todos los EPIs caducan. Vale, los guantes aislantes sí que es algo, entre comillas, fácil de conseguir para enseñar en un instituto en cuanto conoces a alguien en riesgo en algún sitio, porque claro, como caducan y los tienen que sustituir, dices, bueno, pues mira, para enseñarlos en el instituto, mira, este es el tacto, este es un guante aislante, pues vale igual. Como los tienen que quitar y tirar, o banquetas aislantes, cosas de esas. Los cascos no había caído, ¿cierto? Sí. Por eso que, en fin, que esto es... Que hay que gastar, vamos. Sí, ahí estamos. Que hay que gastar. Que hay que gastar también. También, porque hay cosas que... Hay cosas que yo en casa soy de los de... El aceite no caduca. No sé qué no caduca. Todo eso no caduca. En fin. ¿Qué nos contáis los que estáis en mantenimiento sobre cosas significativas o cosas típicas que suelen fallar o por ejemplo tenéis repartido, unos son los técnicos y evidentemente otros son los que se ocupan de organizar el mantenimiento, de gestionar el almacén, de todo eso?
Pues nosotros ahí somos todos operarios y luego hay un maestro y un jefe de equipo. Que ellos hacen todo el tema de seguridad, almacenamiento y organización, y luego pues el resto lo que te mandan. Pero los preventivos, eso todo el mundo hace todo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y bueno, vosotros lo mismo cuando vais cambiando piezas, vais cambiando repuestos, el parte se da de baja eso en el stock, se pide el nuevo, Sí, pero sí, bueno, sí. todo eso se encarga el que Los se haga mandos, sí, mantenimiento. los mandos, eso es. Claro. Y de mantenimiento eléctrico, ¿qué piezas son las que suelen fallar más? A ver, depende de las máquinas, ¿no? Pero, por ejemplo, en grúas, nosotros tenemos muchos problemas de bobinas de frenos de motores, eso. Bobinas, pues, porque se desgastan los ferodos, porque no se lleva tiempo, se rompen muelles, pisan mal. Y contactores y eso también. Contactores. Luego, por ejemplo, las grúas que no paran, pues de vez en cuando, pues los carros de los arrastres de los abanicos también se rompen rodamientos, etcétera. Y es que hay un poco de todo. Y luego las botoneras, que no las tratan bien. Las botoneras que partimos las nueces con ellas y así. Sí, claro. Eso es lo que dices cuando llegas allí, ves la botonera y dices, ¿pero Claro. esto qué has hecho? Sí, sí, no, y cuando ves al tío abrir las nueces con ella y demás, pero bueno, sí. Y a ver, los equipos de radio, las botoneras llevan muy maltrato. Cuando no se nos cae al foso, pues la puse en el paquete de barras calientes y se derritió, y cuando no sé dónde, ella se va. Sí. Sí, sí, sí. El mundo laboral es un puto mundo. Eso que sí. No, y claro, yo todos los años tengo alumnos de distintos sitios, entonces claro, no es lo mismo trabajar en Gullón que en Firestone, que en Sidenor, que claro, el proceso es diferente. Luego Sí. fines de carreras también, a veces hay que andar Sí. ajustándoles porque se llevan unas hostias como panes Sí. y Luego, si el proceso es sucio, que es difícil que un proceso sea limpio. Nosotros, por ejemplo, en polvo metálico y eso, tenemos muchos problemas. Por ejemplo, rodamientos, juntas Claro. de vástagos de pistones, todo eso, el polvo metálico y eso lo tritura. Y el polvillo metálico encima se mete por los resquicios de lo que dices. Sí, Bueno, las por todos lados. botoneras tienen su protección, ¿no? por Pero todos lados. Y luego rufan las bobinas de los contactores, etcétera, todo. los Sí, contactores sí. llevan muy mala vida en la industria por eso. Sí, ¿no? a ver, y porque luego hacen millones y millones de maniobras. Es que Claro. hay veces hay máquinas que es exagerado. Sí, sí, por eso que a veces no nos ha pasado, porque no, bueno, no sé si con Marcos que habéis hecho más cuadros y eso, pero si no, una cosa típica a veces los contactores cuando los tenemos que ya están un poco viejos es eso, que se mete virutilla y nosotros Sí. trabajamos en súper limpio, en Sí. los institutos. Pero sí. Nosotros limpiamos, ¿eh? A ver, en grúas y cosas críticas y demás, soplar o limpiar o demás, desmontar para limpiar, etcétera. Bajamos los variadores, se desmontan, se limpian, todo. Claro, también. Sí, sí. Y cuando dices, cuando cosas de esas, ¿qué tenéis? ¿Uno de más? O sea, ¿le bajáis, le limpiáis y le volvéis a montar? ¿O es más fácil limpiarlo y volver a montarlo que cambiarlo por otro? Claro. No, aprovechamos los días de parada para hacer esas cosas. Pero vamos, que no quita que tú bajas, abres, dices, joder, una conexión se está quemando, el ventilador no le funciona o tal, pues le dejas, pones otro si tienes el repuesto, que en muchos cachos sí. Ya. Al final se trata de unificar repuestos, para tener un variador equivalente en 5 o 6 puestos y demás. Y como eso, la mayoría de las cosas, claro. ¿Por qué? Sí. Pues porque la electricidad avanza tan rápido que cada 3 años te cambian los modelos de contactores y que no puedes almacenar, pues porque no puedes. Porque hoy en día no puedes. ¿Por qué? Pues porque llamas a Sevilla y en 24 horas está aquí el repuesto. Claro. Y nosotros, por ejemplo, hay grúas y máquinas que no tienes stock. Se te estropea un variador y te le ponen en un taxi en Bilbao y en 2 horas le tienes aquí. Entonces, pues es que no te merece la pena tocar nada. Ya. Y ahora en muchas grúas, por ejemplo, nuevas que vienen y demás, es todo comercial. O sea, los motorreductores son comerciales. Antes te lo diseñaban todo para ti, eran todo H5, H6, unas reductoras de la hostia y tal, y ahora es todo comercial. Todo comercial. Sí. Bueno, eso es mejor, ¿no? Porque es estándar. Pero luego para el trato que lleve, pues por ejemplo hay muchos motores que los colados de las carcasas, las bridas se parten, se agrietan, se no sé qué, no soportan vibraciones, hay no están coeficientes hechos de temperatura mucho más bajos,
Sí. No está preparado para los tratos que llevan en algunos sitios. Se nota mucho. Claro. Sí. Y luego sí que es verdad pues que cualquier cosa en una aplicación o en otra son comportamientos totalmente diferentes, las temperaturas y pues de todo. Claro. Pero Claro. bueno, hay de todo. Yo lo veo porque yo os veo a cada uno en sitios distintos, ¿no? Claro, sí. Sí, aquí cada uno te podemos contar 1000 películas. Por eso, pero bueno, que siempre es cosas típicas. Pues hombre, es que como si de Nora hay pocas empresas, ¿no? Dices así de tanto volumen y eso, ¿no? Pero dices, bueno, eso, contactores, fines de carrera, esos son los que más... Sí. Que eso es muy genérico de todos los procesos. Sí. Nosotros, por ejemplo, detectores de proximidad, fotocélulas y eso, que lo hay que comprarlo casi por camiones. Sí, porque donde zonas calientes pues se quedan inducidos por la temperatura y tal. Cuando no, pues el polvo metálico le actúa. Cuando no, pues se derriten los conectores. Si es que pasa de todo. Sí, al final es... Pero bueno, y que luego pues lo de siempre, cada 2 años, este año te lo sacan con el modelo no sé qué que viene con tal. El otro modelo ya no le hay. Ahora ya es diámetro tal y ya no es un diámetro tal. Estos otros ya son cuadrados porque detectan 5 milímetros más. Y es que al final, y cada marca es un mundo, y cada marca tiene su conector, y es que estás todo el día vueltas como la mayoría. Es que el tema de los repuestos es un mundo porque hay tanta variedad que tal, que te pones a mirar y es una locura. Eso es igual que comprar un coche. Si no sabes el que quieres y vas a 8 concesionarios, te puedes estar dando vueltas a un coche pues un año. El que te digan. Sí, pero claro, le dices, eso es lo que vas sabiendo cuando eres viejo ya, ¿no? Viejo claro. Cada cosa, ¿no? No, ya con al final dices, esto ya no me vuelve a pasar porque quiero esto y esto. Es así. Claro, una de las cosas que nos decía antes, seleccionar los materiales y los equipos para el mantenimiento. Cuando ya has trabajado en ello y tienes experiencia, dices, bueno, pues voy a elegir esta máquina porque tiene este tipo de repuestos o porque voy a elegir este fabricante porque, pues eso, son estándar, son intercambiables entre ellos. Pero es que luego todo, a ver, al final está en función de la pasta, porque tú hoy viene, yo qué sé, Schneider, te hace una oferta de la hostia y te vas a Schneider 2 años, pues ya empiezas a vueltas con los repuestos, luego vienes y te vas a Siemens, o te viene fulanito que le has contratado una máquina y te la trae a BB, y el otro tal, y al final, pues eso, pasan 10 años y tienes un armario como una feria de muestras, porque tienes Schneider, ABB, el otro, Siemens, todo. Es que es así. No vamos a engañar a nadie, es así. Yo lo que he trabajado en mantenimiento, yo al contrario, he trabajado para fabricantes para el mantenimiento. Y yo alucinaba a algunos fabricantes, ¿sabes? Lo normal es al menos estandarizar tus propios repuestos, ¿no? Hay fabricantes que no estandarizan ni sus propios repuestos. Entonces, los servicios técnicos, nosotros teníamos que seleccionar qué servicio técnico, que queríamos ser, qué servicio técnico de qué fabricante, y lo mirábamos ya en función de eso. Porque claro, si te obligan a tener una pila de repuestos para cada máquina uno diferente, dices, me matan. Claro. A mí no me merece la pena tener eso porque tengo que meter aquí en el armario un montón de pasta, 25 repuestos de para cada máquina. Dices, si trabajas con otro que lo tiene estandarizado, bueno, pues me rinde, hago un stock, pero me sirve para todas sus máquinas. Este tipo de cosas que parecen obvias cuando las piensas y cuando las hablas, pues hay gente que no, algunos fabricantes ni se habían dado cuenta, o no sé si es que vivían de vender repuestos o qué, no sé. Pues es que eso depende del tamaño, porque si es un vendedor de repuestos y es pequeño y le viene una empresa grande y dice, mira, si quieres que trabaje contigo tienes que hacerlo así y así, y al final tragas. Sí. Tragas porque te interesa ese cliente. Es que muchas veces son políticas, no entiendes muchas cosas. Y tú porque este tío, yo qué sé, mandas a reparar un motor a Barcelona. Pues porque son políticas, pues yo qué sé, Siemens te dice que si tú tienes tal cual y coges el motor y va a Barcelona, y viene un camión, te le coge, te le lleva y tal y cual, y es que hoy en día el transporte es un momio. Es lo de menos. Es un momio. Te dice, a mí me cobra no sé qué céntimo el kilómetro tal y cual, le lleva a tal sitio, no sé qué, no sé cuánto y tal, te dan un certificado de banco de pruebas de tal y cual, y es que te merece la pena, joder, al final te merece la pena. La famosa globalización. Es que es así. Es que es así todo. Y muchas veces la gente no entiende, joder, ¿y tú por qué compras esto y tal? Que yo no compro, que es que compras, ha negociado, yo qué sé, 2 millones de euros en material a no sé quién, y para 6 fábricas y para tal, y es que el que está allí, pues el encargado del almacén o tal, pues es que es lo que le mandan, lo que le dan, y ya se acabó. Y es que no puede hacer más.
No es que tú decidas nada, es que te han Claro. puesto, exactamente, te han puesto Claro. el margen y ahí haces lo que puedes. Sí, es así. Es así. A ti te dicen, ¿por qué? Yo qué sé, SKF Bilbao te trae los rodamientos y tienes el de Gelín de Torlavega que tiene SKF y no te lo trae él. Pues comercio puro y duro. Es que es así. Es todo Podrías no igual. acuerdo con él, está claro. Es igual. Y ante eso, pues ya no se puede meter las manos en ningún lado. No. No. Bueno, oye. Pues lo dejamos esta mañana. Vale. 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 Nada, mañana otro rato y mañana igual miramos el test y ya poco más. Vale. Las tortillas de... Ya está esto ventilado. Vale, pues entonces no le hago hasta mañana ya. Voy a quitar la grabación. ¿Qué decías?